Muy buenos días con todos. El día de hoy en este video se va a presentar con mi grupo de trabajo lo que es un poco de la ambigüedad léxica. Vamos a ver si es que existen características, tipos, si existe algún tipo de enfoque, clasificaciones y entre otras cosas. Bien, para empezar, por la primera parte tenemos lo que es un poco de la introducción sobre la ambigüedad léxica. Que bien, aquí nos dice que es la posibilidad de múltiples interpretaciones del lenguaje. En este tenemos dos partes también, como puede ser el hablado, que en el hablado, al momento de nosotros decir una palabra o una oración directa, la podemos entonar de una manera muy diferente a la que los demás lo pueden escuchar. Entonces nosotros hablamos en nuestra entonación de cómo la queremos decir, pero la otra persona puede escuchar este tipo de entonación de diferente manera y le puede interpretar de muy mala manera. Entonces también tenemos lo que es el escrito, como lo dije, lo que en cambio dificulta o imposibilita su comprensión, ya que esta a veces no puede tener una información adicional. Entonces bien, esta también suele deberse a que las palabras pueden significar cosas muy diferentes, como por ejemplo, aquí tenemos una oración donde nos dice que Esteban le dijo a Pedro que le iba a llevar su libro. Bien, ahora aquí nos dice que la ambigüedad se produce porque no se puede determinar si el libro bien pertenece a Esteban o también puede pertenecer a Pedro. Ya, dentro de estas también tenemos lo que son tipos. El primer tipo es la homonimia. En esta nos dice que son aquellas que se pronuncian o se escriben de igual manera, pero se diferencian en que presentan distintos significados. Como por ejemplo, aquí tenemos la palabra votar con V y con B, donde la primera nos dice que votar es arrojar o tirar algo a la basura o en algún otro tipo de lugar. Como también tenemos la palabra votar, que nos emite el voto para algún tipo de elección que pueda llegar a haber. Bien, ahora también tenemos lo que es la polisemia. Estas en cambio nos dicen que son aquellas palabras que tienen más de un significado y no son precisamente pocas, ya que en el idioma español contamos con gran número de palabras con esta característica. Como bien podemos ver, tenemos la palabra barra, donde bien se puede significar la barra de metal o la barra que viene de barrer o la barra de abogados o contadores. Otro ejemplo muy común que tenemos aquí también es la palabra llama, donde la palabra llama puede significar llama de que sale fuego, de que se está quemando algo, o la llama que bien se conoce como la llama que puede ser un animal. Bien, ahora tenemos dos tipos de enfoques, el diacrónico y el sincrónico. El diacrónico bien nos dice que se refiere al estudio de la evolución de los significados de una palabra a lo largo de todo un tiempo. También nos dice el sincrónico, que se refiere a la perspectiva lingüística, que estudia un idioma en un momento específico sin considerar su evolución histórica. Ahora bien, para concluir con esta parte, nos preguntamos si existe correspondencia entre la clasificación histórica de los diccionarios y la interpretación que hacen los hablantes en el presente. Bueno, la respondemos a que no existe una correspondencia clara en la clasificación histórica,
que esa llegaría a ser diacrónica de los diccionarios y la interpretación actual que hacen los hablantes, ya que por medio de estos se demuestra que la clasificación histórica no refleja fielmente cómo los hablantes interpretan realmente las palabras, lo cual tienen implicaciones importantes para el diseño de diccionarios y la enseñanza de vocabulario. También podemos decir que los resultados de un estudio experimental muestran que muchas palabras clasificadas como polisemias o homonimias por los diccionarios no coinciden con la percepción subjetiva de los usuarios. Continuando con esta investigación, en esta sección voy a presentar un estudio que compara la forma en que la RAE clasifica los significados de las palabras, siguiendo un criterio diacrónico frente a cómo los hablantes comunes los perciben de forma subjetiva. Esta comparación permite entender si las categorías tradicionales aún se corresponden con la forma en que las personas interpretan los significados en su vida diaria. Como afirman González y Rabanal, existe una distancia importante entre la organización lexicográfica oficial y las percepciones reales de los hablantes. Para comprender mejor esta diferencia, necesitamos primero conocer el marco teórico que da sustento a este enfoque. Bien, aquí tenemos la fundamentación teórica del enfoque subjetivo. Este enfoque parte de una idea clave. Los hablantes no interpretan desde la etimología, sino desde la experiencia y el contexto. Esta perspectiva se basa en la semántica cognitiva desarrollada por autores como Lakoff o Geertz, donde el significado no es algo fijo, sino una construcción flexible y cultural. Desde ahí, el hablante percibe similitudes entre sentidos por función, metáfora o uso frecuente, no por el origen de las palabras. Por eso, como sostienen Geertz y Kutkens, el diccionario debería reflejar cómo las personas realmente entienden las palabras, más que imponer estructuras históricas. Con base en este enfoque cognitivo podemos entender mejor por qué la clasificación diacrónica, la usada por la RAE, y la subjetiva, la que aplican los hablantes, puede entrar en conflicto. Vamos a contrastar ahora ambas perspectivas para tener claro qué fue lo que se puso a prueba en ese estudio. Bien, aquí tenemos la clasificación diacrónica versus la clasificación subjetiva. La RAE clasifica los significados de forma diacrónica, es decir, según su evolución histórica y su raíz etimológica. Por ejemplo, si dos significados tienen distintos orígenes, se consideran homónimos, aunque para el hablante pueda parecer relacionados. En cambio, la clasificación subjetiva atiende a cómo los hablantes perciben si hay o no una relación entre los sentidos. Esto revela un conflicto interesante. Mientras que la RAE opera desde la historia, el hablante común interpreta desde el uso actual, la función comunicativa y la analogía mental. Y para estudiar ese conflicto se diseñó un cuestionario controlado que veremos enseguida. El estudio se aplicó a 47 hablantes nativos del español sin formación filológica. Se les presentaron 40 palabras previamente clasificadas por la RAE en tres tipos: monosémicas, homónimas y polisémicas. A cada participante se le pidió indicar cuántos significados percibía por palabra y si estaban relacionadas entre sí. Así se pudo comparar la interpretación espontánea con la clasificación oficial, observando que tanto se alineaban o discrepaban. Y los resultados fueron reveladores. El análisis mostró una alta discordancia con la RAE. Muchos participantes consideraron relacionados sentidos que, para la academia, son homónimos. También aparecieron muchas palabras dudosas que generaban ambigüedad en la percepción. Esto confirmó lo que afirma Lederer: la relación entre el significado no es universal, sino flexible.
y modelada por la cultura y la experiencia del hablante. Veamos ahora algunos ejemplos que ilustran claramente esta diferencia. Por ejemplo, la palabra banco es clasificada por la RAE como homónima, asiento e institución financiera, pero muchos hablantes perciben una conexión funcional. Ambos sirven para sostener o guardar. En otro caso, es copa, considerada polisémica, pero algunos hablantes no lograban ver relación entre copa de árbol, copa de vino o copa de trofeo. Esto evidencia que la percepción semántica no sigue siempre la lógica académica, sino que responde a patrones mentales y usos sociales. Todo esto nos lleva a una conclusión clara. Este estudio demuestra que la clasificación diacrónica, aunque históricamente fundamentada, no siempre coincide con la forma en que los hablantes interpretan los significados. La percepción subjetiva no es un error frente a la norma, sino una forma válida de organizar el léxico y debería ser considerada en la elaboración de recursos como los diccionarios. La lexicografía moderna necesita integrar no solo datos etimológicos, sino también la experiencia de quienes usan el idioma día a día. ¿Influye la ambigüedad en el tiempo de reconocimiento de palabras? Sí, influye de forma significativa. Cuando el cerebro se encuentra con una palabra ambigua, debe realizar un proceso de selección semántica, es decir, debe evaluar todas las posibles interpretaciones que esa palabra podría tener según el contexto en el que aparece. Este proceso aumenta la carga cognitiva, ya que el sistema de procesamiento del lenguaje en el cerebro debe decidir cuál de los significados es el adecuado. Este análisis toma más tiempo, lo que se refleja en un mayor tiempo de reconocimiento de la palabra ambigua. Ejemplo real. La palabra planta puede referirse a un organismo vegetal, como una flor, una instalación industrial, como una planta eléctrica, un piso de un edificio, como la planta baja. Si no hay contexto claro, el cerebro activa todas estas opciones y luego elige la que tiene más sentido. Esto causa un retraso en la respuesta. En cambio, con una palabra no ambigua como elefante, el cerebro accede directamente a un único significado, sin necesidad de hacer comparaciones, y el tiempo de reconocimiento es más rápido. ¿Qué es una tarea de decisión léxica? Es una herramienta experimental para medir cómo el cerebro procesa las palabras. ¿Cómo funciona? A una persona se le muestran en pantalla una serie de palabras reales y palabras inventadas. Debe decidir rápidamente si cada una es una palabra real del idioma o una palabra inexistente o sin sentido. Las respuestas se registran en términos de tiempo de reacción, cuánto tarda en responder, exactitud, si la respuesta fue correcta o no. ¿Para qué sirve? Para estudiar el léxico mental, es decir, el sistema interno que usamos para reconocer y almacenar palabras, para conocer cómo afecta la ambigüedad, la frecuencia de uso o la longitud de una palabra, para observar qué procesos cerebrales están involucrados en la comprensión lingüística. Esta tarea también se usa en investigación clínica para evaluar pacientes con afasias u otros trastornos del lenguaje, y en estudios sobre bilingüismo. Resultados del estudio. Clasificación diacrónica, es decir, estudiar las palabras según su origen histórico. ¿Qué se investigó? Se clasificaron las palabras según si, desde su origen etimológico, eran homónimas, palabras que coinciden en forma pero provienen de raíces distintas; polisémicas, palabras que nacieron como una sola y fueron ampliando su significado con el tiempo. Resultado: no se observaron diferencias significativas en el tiempo de respuesta. Esto indica que el cerebro no considera la historia de la palabra cuando la reconoce. Es decir, no importa si hace siglos eran palabras diferentes o no. Lo que cuenta es cómo la entendemos hoy. Ejemplo: vela. Puede significar una fuente de luz, vela de cera, o una pieza de tela en un barco. Estas acepciones provienen de raíces latinas diferentes.
Aunque su origen es distinto, el cerebro no diferencia eso. Simplemente trata de resolver la ambigüedad actual, sin mirar el pasado lingüístico. B. Clasificación sincrónica. Evaluación según cómo se perciben hoy en día. Aquí se analizó cómo las personas perciben actualmente las palabras ambiguas, si se ven como homónimas o polisémicas según el uso cotidiano. Resultado: las homónimas actuales provocaron mayores tiempos de respuesta. Las polisémicas no mostraron una ventaja significativa. Las palabras no ambiguas fueron procesadas más rápido que las otras. Análisis con ejemplos. 1. Homonimia. Palabras con la misma forma, pero significados completamente diferentes, sin relación entre sí. Ejemplo: banco, para sentarse. Institución financiera. El cerebro debe activar dos conceptos muy distintos, lo que ralentiza el tiempo de respuesta. 2. Polisemia. Una sola palabra que ha desarrollado múltiples significados relacionados entre sí. Ejemplo: papel, material para escribir o imprimir. Rol que alguien cumple, como el papel de un actor o una persona en un equipo. Como los significados están semánticamente conectados, el cerebro puede manejarlos con más facilidad, aunque aún hay cierta ambigüedad. 3. Palabra no ambigua. Tiene un solo significado claro y no se presta a confusión. Ejemplo: guitarra, mariposa, telescopio. El procesamiento es rápido y directo. ¿Qué nos dice esto sobre el procesamiento cognitivo? El estudio revela algo fundamental. El cerebro no se guía por la historia de las palabras, sino por el significado actual y por el contexto en el que aparecen. Esto demuestra que el lenguaje en nuestra mente es funcional, no histórico. Procesamos las palabras según lo que entendemos hoy, no según lo que significaban en el pasado. Conclusión final. El grado de ambigüedad sí influye en el procesamiento del lenguaje. Las palabras homónimas, al activar significados distintos, ralentizan la decisión léxica. Las polisémicas, al tener significados conectados, generan menos conflicto, pero no son necesariamente más rápidas. El contexto actual y el uso diario pesan más que la historia etimológica. Esto resalta cómo el lenguaje es dinámico, y nuestro cerebro está diseñado para adaptarse a lo que es funcional y presente, no a lo que fue. Los diccionarios se basan en la diacronía. ¿Coincide con la percepción del hablante? Hola a todos. Hoy vamos a explorar un tema fascinante en el ámbito de la lingüística. En particular nos centraremos en cómo los diccionarios se basan en la diacronía y si esto coincide con la percepción del hablante. Primero hablemos de qué es la diacronía. La diacronía se refiere al estudio de la evolución de las palabras a lo largo del tiempo. Es fundamental para la lexicografía, ya que permite a los diccionarios documentar cómo se han transformado los significados y usos de las palabras. Ejemplo, consideremos la palabra cubo. Su significado ha evolucionado desde referirse a una figura geométrica hasta incluir el concepto de un recipiente. Esta evolución es clave para que los lexicógrafos puedan ofrecer definiciones precisas y contextualizadas. Ahora, analicemos dos conceptos importantes en la lexicografía: la homonimia y la polisemia. Bien, la homonimia se refiere a palabras que suenan igual, pero tienen significados diferentes, como banco, la institución financiera, y banco, el mueble para sentarse. Continuando, la polisemia, en cambio, implica que una sola palabra tiene múltiples significados relacionados. Por ejemplo, pluma puede referirse tanto a la parte de un ave como a un instrumento de escritura. Ahora, la pregunta crucial: ¿coincide la diacronía con la percepción del hablante? La respuesta no es tan sencilla.
Por un lado, los diccionarios, al basarse en la diacronía, ofrecen una visión histórica y etimológica de las palabras. Esto es útil, pero puede no reflejar cómo los hablantes actuales interpretan y utilizan esas palabras en su vida cotidiana. Ejemplo, imagina que un hablante considera banco como un término ambiguo. Para él puede ser difícil decidir si se refiere a una institución financiera o a un asiento, dependiendo del contexto. Esto muestra que la interpretación subjetiva puede diferir de la clasificación diacrónica. Además, la evolución de los significados puede llevar a que algunos hablantes no reconozcan la historia detrás de una palabra. Por ejemplo, una palabra que ha cambiado significativamente de significado con el tiempo puede ser percibida de manera diferente por las nuevas generaciones. En este sentido, la diacronía y la percepción del hablante pueden no coincidir completamente. Es esencial que los lexicógrafos consideren no solo la historia de la palabra, sino también cómo son entendidas y utilizadas en el presente. En resumen, aunque la diacronía proporciona una base sólida para la lexicografía, no siempre coincide con la percepción del hablante. La comprensión actual de las palabras y la experiencia subjetiva son igualmente importantes para crear un diccionario efectivo y relevante. Para concluir, hemos explorado un tema fundamental en la lingüística, la interpretación subjetiva de la ambigüedad léxica y su aplicación en la lexicografía. A lo largo de nuestra presentación hemos abordado varios aspectos clave que nos llevan a una comprensión más profunda de cómo funcionan las palabras en el lenguaje.